Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan. Bienvenidos a esta clase de técnica dental donde aprenderemos paso a paso cómo preparar un modelo de trabajo y cómo elaborar dados utilizando dowel pins para la fabricación de coronas dentales. Este procedimiento es fundamental para garantizar un buen sellado periférico y lograr restauraciones precisas de alta calidad. El primer paso que debemos realizar cuando vamos a elaborar un trabajo dental, una prótesis dental, es el análisis de los modelos. Cuando un doctor nos envía un modelo de yeso como este, o una clínica dental nos envía sus trabajos en moldes de yeso como estos, lo primero que debemos hacer es analizar las piezas que se van a restaurar. Debemos identificar los márgenes de nuestra preparación, ya que es una zona donde la prótesis debe sellar correctamente. Esta generalmente pues está a nivel del cuello dental. El objetivo de elaborar dados de trabajo es individualizar cada pieza para poder trabajarla con precisión y evitar filtraciones de saliva o alimentos una vez que esa prótesis es colocada en la boca. El segundo paso que vamos a realizar con este modelo de trabajo es recortar la base del modelo de yeso. Toda esta base le tenemos que hacer un recorte porque de esta forma es un poco difícil o un poco complicado pues trabajar en un modelo de trabajo en estas condiciones. Para esto pues debemos dejar aproximadamente 1 centímetro desde la zona de los cuellos hacia abajo. Esto pues nos dará una mayor estabilidad y evitará que los dados de trabajo pues se muevan al estar elaborando nuestra prótesis. Para realizar este recorte de esta base debemos utilizar una máquina que se llama recortadora de yesos que tiene un disco esmeril. Siempre debemos trabajar con agua para evitar que el yeso se adhiera al disco. Las máquinas recortadoras de yeso generalmente tienen un mecanismo que utiliza agua y que impide que ese yeso al momento de estarlo desgastando se acumule en el disco. Entonces todo el tiempo debemos utilizar esta máquina con agua para evitar que ese yeso pues se nos adhiera al disco y deje de funcionar. Bueno, la voy a encender y nosotros tenemos que tomar el modelo de esta parte. ¿Sí? No lo podemos tomar de acá ni de atrás porque si no, no lo vamos a desgastar parejo. Tenemos que moverlo de un lado a otro, aplicando una presión que sea uniforme en todo el modelo y siempre cuidando que nuestra medida de esta parte sea de 1 centímetro aproximadamente. Hay que siempre intentar hacerlo en un plano horizontal que nuestro modelo quede completamente paralelo. Se está recortando. Si ustedes se pican ya se empieza a observar ahí el desgaste y el centro del molde. Estoy recortando poco a poco haciendo la presión.
espacio lo voy a ajustar suave, no voy a hacer tanta presión, lo voy a hacer suave, de un lado a otro, de un lado a otro. Y aquí yo veo que está un poquito más inclinado a este lado, entonces voy a ejercer un poquito más de presión sobre este lado, suave, no hacer tanta presión, suave, suave, suave. Ok, bueno, aquí tuve que parar un poquito para poder sujetar el modelo. Y lo que vamos a hacer ahora es verificar que nuestro modelo esté en una superficie plana y que no se vean esos espacios. Este modelo pues no debe de hacer esto, no tiene que bailar en la superficie plana, porque si no nuestros pins al momento de ponerlos en el zócalo van a quedar inclinados y eso va a hacer que el molde se nos pueda fracturar al momento de retirar los pins. Voy a desgastar un poquito más de forma suave para que no me quede ese pequeño espacio que se observa. Es muy ligero de este lado, tengo que desgastar un poco de esta parte. Sí, entonces vamos a volver a colocar a prender la recortadora y vamos a hacer un desgaste muy ligero. Y vamos a hacer un desgaste muy ligero. Que nuestro molde se quede para desgastar estos bordes, estos excedentes, tenemos que inclinar un poco nuestro modelo y hacer un corte en diagonal de esta manera, muy ligero, igual muy ligero. Cuidar las caras vestibulares de nuestros dientes. Vamos a revisar, vamos a ver cómo se ve ahora, ¿sí? Se dan cuenta, pues está completamente plano nuestro modelo, lo cual podemos seguir trabajando. Una vez que hemos terminado, para que no nos quede yeso remanente en esta parte, podemos enjuagar nuestro modelo, ¿sí? Enjuagamos para quitar los excedentes de yeso, ¿sí? Y ahora vamos a tener que recortar este modelo, lo vamos a tener que recortar. Ahora vamos a tener que recortar este modelo, lo vamos a recortar en forma de herradura. Esto pues para que nos permita individualizar nuestros dientes. Siempre hay que también tener en cuenta el espesor de vestibular a palatino, tiene que tener un espesor de 1 centímetro también, para siempre tenerlo en cuenta. Entonces esto de aquí pues ahorita no nos preocupamos, porque con nuestro siguiente aparato, que se llama recortadora de centros, pues lo vamos a eliminar. Vamos a utilizar este otro aparato, el cual tiene un fresón en el centro de carburo y tungsteno. Esta máquina pues va a desgastar la parte interna de nuestro modelo. Como ya les dije, vamos a intentar que nuestro espesor de nuestro modelo de esta zona vestibular o de palatino a vestibular tiene que ser de 1 centímetro aproximadamente. Debemos redondear también los bordes para evitar retenciones y debemos eliminar el yeso pues sobrante, ¿sí? Donde irán pues los double pins al final. ¿Sí? Ahorita vamos a pasar a la otra máquina, donde les voy a explicar cómo es su uso, para que podamos entender qué es lo que debemos de hacer para poder realizar un modelo de trabajo con double pins y poder pues llevar a cabo nuestra práctica. Bueno, como anteriormente les comenté, ahora vamos a pasar a este aparato. Este aparato es el Milo, así se llama este aparato. Es una recortadora de centros, la cual tiene una broca de tungsteno y carburo, ¿sí?, en el centro, y nos va a servir para preparar nuestros modelos en esta zona. ¿Sí? Nos va a ayudar a que estas partes queden pues sin estas retenciones, que nos ayude a que cuando nosotros ensocalemos el modelo, estas zonas no tengan retención y nos permita sacar y
y poner nuestros dados de trabajo en una posición correcta sin retención. Entonces lo que vamos a utilizar ahora va a ser encender el Milo y vamos a comenzar a recortar nuestro modelo. Vamos a ir quitando poco a poco. Recortando poco a poco. Si se dan cuenta de este excedente, pues ya no les hago Aquí hay que tener siempre el cuidado de siempre mantener nuestro centímetro de aproximado de vestibular a palatino para que tenga un grosor adecuado y que no se nos vaya a fracturar. Hay que tener también precaución de no hacer presión en estas zonas porque se nos puede romper el modelo, entonces lo mantenemos plano en la superficie y empezamos a hacer movimientos. Lo único que hay que hacer es darle una forma de herradura y hay que redondear estos bordes. Vamos a redondear. Lo que quiero es que estas zonas queden un poquito más elevadas para el momento de ensocalar, que no haya una retención en esa zona. Así ahora vamos a cortar estas partes y redondearlas. Aquí siempre hay que tener también cuidado. Sí, si vemos ahí ya no podemos tocar, ahí tampoco, y ahora sí. A veces hay excedentes aquí de yeso, hay que inclinar un poquito el modelo y recortamos esos excedentes para que no nos estorben al momento de la oclusión de nuestros modelos. Bueno, si se da cuenta, pues hemos terminado de utilizar este aparato. Ahora hay que limpiar con un cepillo dental o con alguna brochita estas zonas para que no nos quede este yeso, ¿sí? Y que podamos ahora utilizar nuestra perforadora para poder colocar los pins. Ok, ahora vamos a utilizar este aparato. Este aparato pues es una perforadora de pins. Al centro también lleva una broca, ¿sí?, que tiene la medida de los pins, el diámetro de los pins, y la cual vamos a agujerar esta zona de la base para preparar los pins. Antes de eso tenemos que hacer nuestro diseño de dónde vamos a colocar los pins. Siempre tenemos que tomar en cuenta que los pins sencillos deben ir en las piezas que no se van a trabajar, y las piezas donde se va a trabajar debe llevar un pin doble, ¿sí? Y se deben de colocar los pins cada 3 piezas, ¿sí? Los pins sencillos deben de ser cada 3 piezas, los debes de colocar. No puedes utilizar un pin sencillo y poner un pin sencillo hasta acá. ¿Por qué? Porque necesitas que estos pins le den un poco de estabilidad a tu modelo. Entonces, si tú quieres hacer un diseño, tienes que diseñar el lugar donde vas a colocar los pins. En este caso voy a colocar un pin sencillo, un pin doble, porque este es el lugar donde vamos a trabajar. Un pin sencillo, y después voy a contar 3 piezas, que sería 1, 2, 3, más o menos. En el central debería de ir otro pin, y luego en el canino otro pin, y hasta el final deberíamos de poner otro pin. Vamos a hacer el diseño y vamos a continuar. Bueno, aquí vamos a seleccionar en dónde vamos a colocar nuestro pin. Vamos a colocar un pin sencillo. Aquí va a ser doble, ¿sí?, porque aquí vamos a hacer nuestra corona, aquí donde vamos a trabajar. Y en esta zona vamos a colocar un pin sencillo. Entonces después vamos a contar 1, 2, 3. Aquí debemos de colocar un pin sencillo.
Después 1, 2, 3, otro pin sencillo. Y en la parte final, perdón, aquí un sencillo. Y después 1, 2, 3, aquí un canino, otro sencillo. Y en la parte final, otro pin sencillo, ¿sí? Esto nos ayudará pues a tener mayor estabilidad en nuestro molde de trabajo. Okay, aquí lo vamos a mover un poquito más hacia esta zona, intentando que quede lo más centrado el diente. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar la zona donde vamos a hacer nuestro corte con nuestra cegueta. Okay. Este vamos a hacer un poco más hacia acá. Y este otro corte lo vamos a colocar en esta dirección, porque tiene esta dirección la pieza. A veces el mismo corte se va de acuerdo a la zona donde marcamos, ¿sí? Y aquí lo vamos a hacer un poco hacia un lado también. Y los vamos a unir, ¿sí? Esto es lo que vamos a realizar, los vamos a unir. Pensando que así va a ir nuestro corte aquí, pues ya no vamos a llevar corte. Entonces, si tuviéramos que un diente, vamos a trabajar un diente aquí en esta zona, pues haríamos el corte, ¿sí? Haríamos el diseño. Pero como ya no vamos a trabajar, pues simple y sencillamente nos vamos a basar en lo que hemos puesto, ¿sí? De dónde van a ir nuestros pins para guiarnos, ¿sí? En el nivel donde lo vamos a colocar. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro diseño, pues nuestro diseño va a ser este. Debemos irnos de nuevo a la perforadora para pues realizar las perforaciones en nuestra base y poder colocar los pins. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a colocar nuestros pins. Para esto pues vamos a prender de nuevo nuestra perforada. Esta perforada tiene un láser que nos ayuda a centrar. Este láser coincide con la punta de nuestra fresa, ¿sí? Y pues nos ayuda a centrar donde vamos a colocar nuestro pin. Siempre intenten centrarlo en el diente para que nos quede la perforación a nivel, que no nos quede muy hacia vestibular o muy hacia palatino, para evitar que por ejemplo, si yo lo quisiera poner en esta zona, pues obviamente no me impediría que me quedaría muy a la orilla el orificio, y eso podría hacer que se fracture o mi modelo, o sea, que el pin quede sobresalido y tenga una retención. Entonces siempre hay que intentar centrarlo. Sí, voy a empezar por este, que va a ser el primer pin sencillo. Lo voy a intentar centrar en la molar. Y lo vamos a bajar varias veces para darle un poquito más de espacio. Y que nuestro pin quede un poquito más holgado al orificio para que el pin entre un poquito más sencillo. Igual este lo vamos a centrar. Intento centrarlo, que quede lo más centrado posible. Y vamos a presionar. Voy a presionar varias veces sin moverlo, nada más de arriba abajo, para que el orificio se haga con precisión. Si se dan cuenta, pues van quedando nuestros orificios. Entonces ahora vamos a volver a centrar el siguiente orificio y vamos a bajar nuestra máquina. Esta pues tiene una planchita que la otra la podemos subir o bajar. Entonces cuando la bajamos, pues nuestra broca sale y perfora el orificio, y una vez que la soltamos, pues de nuevo se vuelve a subir y queda nuestro orificio en esa zona. Okay. Ahora en la zona de los centrales, intenten no centrarlo en el borde incisal, intenten centrarlo más hacia la cara palatina. Aquí si se dan cuenta, pues tenemos un poquito más de espacio hacia esta zona, entonces lo voy a bajar más o menos como hacia el cíngulo. Ahí está, ok, y ahí lo voy a bajar. Ok, de igual manera en este canino vamos a hacer el orificio, intentando centrarlo lo más posible y lo vamos a perforar. Luego varias veces, porque a veces el orificio no queda con bastante espacio y se nos dificulta colocar el pin.
Ok, en este lo vamos a meter un poquito hacia la zona de los lumbares, pero me va a quedar perfecto en esa zona. Ok, cuenta que lo vamos a apagar y pues nuestro diseño nos quedó de esta manera. Si se dan cuenta, pues están todos los orificios donde van a ir los dowel pins, ¿sí? Para poder hacer nuestros dados de trabajo. Ya falta poco, entonces es importante siempre centrar los orificios lo más posible al centro de cada uno de los dientes, ¿sí? A veces hay muy poco espacio hacia afuera, entonces tenemos que intentar centrar en este centímetro que tenemos de trabajo, centrar nuestra pieza y que no nos quede muy a la orilla ni muy hacia un lado, porque al momento de seguetear el modelo, si nosotros pusimos el pin muy pegado hacia esta zona, pues nos va a impedir cómo hacer el corte. Entonces siempre tener el cuidado de dejarlo lo más centrado posible para que no nos afecte nuestro trabajo. Sí, vamos a traer el material para colocar los dowel pins y continuamos. Bueno, ahora ya tenemos los pins que vamos a utilizar. Sí, estos son los pins sencillos. Sí. Estos tienen una cara plana, generalmente la debes de dirigir al vestibular. Ok, los vamos a contar, vamos a ocupar 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, son 5 y uno doble. Sí. El doble, pues si se dan cuenta, pues lleva dos puntas, sí. Y además trae un capuchón en el cual es una funda en la cual nos va a permitir mayor retención y estabilidad a nuestro dado de trabajo. Entonces siempre es importante pues usar este tipo de pins. Bueno, para esto pues vamos a utilizar cianocrilato para poder pegar nuestros double pins en esta zona. Siempre hay que verificar que nuestro pin entre hasta el fondo. Si se dan cuenta, no entra completamente, entonces siempre hay que verificar que baje y entre suave, que no haya alguna retención, que al momento de ponerlo pues nos vaya a impedir que baje y que se quede en esta zona como un ejemplo así, y eso pues va a afectar nuestro trabajo, porque si el yeso entra ahí pues se va a amarrar el double pin y no va a dejar que nuestro dado de trabajo salga y se puede fracturar, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es checar los otros que entren y salgan, ¿sí? Aquí voy a checar el doble porque aquí es donde va a ir el doble. Yo tengo que ver que mi double pin entre suave y que salga suave. Tampoco no es bueno que queden muy holgados, porque hay veces que si lo dejas muy holgado no tiene una buena retención y termina por despegarse a pesar de que le pongas el cianocrilato, y eso pues no ayuda para la buena estabilidad de nuestro modelo cuando es ensocalado, sí, o cuando estamos trabajando se nos mueve y ya la restauración no queda como la queremos o la requerimos. Entonces siempre hay que tener cuidado en esto, checar. Si se dan cuenta, aquí se me dificulta un poco, hay que estar probando hasta que el pin entre y salga suave, que no haya tanta retención, porque el momento de que lo pongamos, ¿sí?, cuando ya tenga el cianocrilato, pues va a ser difícil trabajar. El tiempo de trabajo pues se reduce porque el pegamento se endurece. Vamos a ver este último. Se dan cuenta, me da trabajo bajarlo, queda un poquito elevado, a ver si ustedes lo pueden ver ahí. Entonces siempre hay que rectificar esto, checar. Ya no lo podemos volver a perforar, obviamente, pero cuando ya está perforado ya tiene su nivel adecuado, pero hay veces que queda un poco más delgado y tenemos que rectificar esto, para que lo tomen muy en cuenta, ¿sí? Ahorita que estamos todos aprendiendo esto, hay que siempre tomarlo en cuenta y ver todas las posibilidades para que no nos ocurran errores y que nuestro trabajo quede lo más adecuado posible. Venden cianocrilato con una brocha. Yo en este momento tengo solamente con punta, entonces a veces lo que hago es poner un poco de cianocrilato en el orificio, pero también puedes con la brocha del cianocrilato poner una pequeña gota en esta zona y llevarlo al orificio. Yo en este momento pues voy a colocar un poco de cianocrilato en el orificio. Va a ser muy poco, a ver si lo alcanzan a observar. Es muy poco, realmente que apenas siempre, porque si excedo, eso va a hacer que mi cianocrilato se salga del orificio y ya no quede correctamente. Intento siempre los pins ponerlos viendo hacia la cara vestibular, la cara plana. Esto para que entren todos en la misma dirección, para no dejar uno de un lado, uno de otro, y eso crea alguna retención que me impida sacar mis modelos, ¿sí?
Generalmente lo hago de uno por uno, me voy en orden para evitar que se me vaya a cerrar el espacio y que se me dificulte poner el pin. El pin subsecuente. Generalmente cuando lo pones aquí, sí, ya te estorba un poco para meter tus dedos, entonces siempre hágalo en orden para evitar que se les dificulte. Ahora voy a poner el doble, sí, aquí en la zona marcada, ahí entra un poquito de cianocrilato, intento no poner mucho y llevamos nuestro pin. Aquí lo que hago también es siempre colocar el lado más grueso del pin hacia vestibular, ¿sí? Que me dé un poquito de estabilidad. No lo pongo así hacia este lado porque si no se me dificultaría también a lo mejor sacarlo. Entonces siempre lo hago, ¿sí?, en esta posición, ¿sí? Pin delgado hacia palatino lingual y pin más grueso hacia vestibular. Vamos a continuar, voy a poner el otro pin. Aquí parece que me accedí un poquito, vamos a intentar sacar un poco. Saqué un poquito este aditamento que trae este pegamento, pues me agrada un poco más porque me permite controlarlo de mejor manera. Okay, ahí puse un poco y ahora vamos a llevar nuestro dowel. Ahí está. Se dan cuenta que aquí sobresalió un poco del cianocrilato, ¿sí? Se ve un poco hacia afuera. Vamos a poner el otro. Ok, sale un poco y lo llevamos nuestro pin. Va de esta manera. Aquí al parecer se excede un poquito, vamos a sacarle un poco. Y ponemos nuestro último pin. Bueno, este va a ser el material que vamos a utilizar. Vamos a utilizar unos zócalos, ¿sí? Estos son nuestros zócalos. Vienen en diferentes tamaños, ¿sí? Se dan cuenta, pues tenemos este zócalo. Generalmente lo que tenemos que hacer es medir que nuestro modelo entre, que no quede muy a la orilla, ¿sí? Por ejemplo, que quede centrado y que tengamos el espacio para que podamos trabajar. Entonces vamos a utilizar yeso piedra. Esta es una taza de hule y una espátula para yesos. Entonces vamos a colocar el yeso piedra tipo 4 y este es especial para zócalos, este que tengo aquí. Esta vez no lo pesé, generalmente estos son de 50 gramos, entonces hice un cálculo nada más para poder colocarlo en nuestro modelo. Entonces vamos a colocar agua, intentemos no colocar mucha, solo la necesaria, para que no nos quede tan líquido el yeso, ¿sí? Aquí me hizo falta un poquito, le voy a agregar un poco más. Okay. Vamos a agregar el agua y lo vamos a batir hasta que nuestro yeso quede uniforme. ¿Sí? Al inicio es difícil, se nos dificulta un poquito la manipulación de estos materiales, tenemos que tener paciencia. Y yo sé que nosotros como principiantes pues tenemos que ir aprendiendo a manipular estos yesos. Aquí le voy a dejar un poquito líquido para aguado para que no quede tan duro y me permita tener tiempo de trabajo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo a nuestro zócalo y lo vamos a llevar a nuestro zócalo, ¿sí? Vamos a llevar, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño golpeteo, ¿sí? Para que se acomode nuestro yeso y vamos a seguir colocando. Antes de yo seguir colocando, a veces lo que realizo es, para que nuestro modelo también tenga yeso en esa zona, lo que hago es meterlo y lo saco, ¿sí? Lo meto y lo saco, quiero que se rellenen todas estas partes también para que el yeso entre bien en estas partes, ¿sí? Entonces lo que hago es colocar un poco de yeso en esas zonas y lo empiezo a llevar con mis dedos para que estas zonas no queden sin material, ¿sí? Entonces a veces no me gusta hacerlo tanto para que no se me manche mi modelo, pero una vez que ya lo tengo así, lo que hago es librarlo un poco y lo que hay que hacer es llevarlo al zócalo, ¿sí? Entonces tenemos que verificar, ¿sí?, que el material quede al ras, ¿sí?, que nos quede al nivel, ¿sí?, que no nos quede abajo. Ahí me está haciendo falta un poquito de yeso, ¿sí?, en esa zona más que nada tenemos que verificar eso. En cuenta casi todo el yeso está a nivel
el modelo, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser agregar un poco más nada más, ¿sí? Para poder terminar, ¿sí? Y este no lo agregas, ya no lo agregas sacando el molde, ¿sí? Lo que tienes que hacer es agregar un poquito aquí en el centro, ¿sí? Agregas un poquito en el centro, ¿sí? Calculando que no sea de más, ¿sí? Solo un poco. Y lo que haces es acomodarlo de poco a poco, ¿sí? Y vibrarlo un poco. ¿Sí? Eso va a hacer que el mismo yeso salga hacia afuera, ¿sí? Entonces ahora lo que hay que esperar es que esté nuestro modelo, ¿sí? En el modelo inferior, como no vamos a trabajar, ¿sí? Como no vamos a hacer ningún trabajo, lo único que hice fue recortarlo, ¿sí? Este es mi modelo antagonista, siempre tenemos que tener dos modelos, el superior y el inferior. Entonces, este pues solamente hice los recortes, no hice perforaciones para pins porque este pues no va a llevar ningún dado de trabajo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que cuando ya lo recortamos, lo único que hacemos es en nuestro zócalo, ponemos yeso, ¿sí? Y lo llevamos al zócalo y lo colocamos, ¿sí? No tenemos que sumirlo en el yeso, solamente lo dejamos caer suavecito en la posición que queremos y acomodamos que quede lo más plano posible, ¿sí? De aquí pues ya solo hay que esperar para poder hacer los recortes con la cegueta y pues poder tener nuestro dado de trabajo y posteriormente hacer los descollados de los dientes. Bueno, una vez que hemos colocado nuestro modelo en el yeso y este se ha fraguado, debemos proceder a retirar el zócalo de nuestro yeso. Entonces tenemos que empezar a separar nuestro zócalo del yeso. Generalmente tenemos que esperar 40-45 minutos para que el yeso frague. Y una vez que ha fraguado, tenemos que retirar este molde. Así lo único que vamos a hacer es ir separándolo. Y aquí en la parte de atrás pues lleva esta ranura. ¿Sí? Lo vamos a separar y vamos a obtener nuestro zócalo, ¿sí? Y lo que hay que hacer enseguida es en la orilla de la mesa tenemos que posicionar nuestro modelo para poderlo cortar. Vamos a ceguetear esta parte para poder terminar nuestro trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es con la cegueta, ¿sí? Posicionarla en esta zona y empezar a hacer un corte uniforme. Debes agarrar la cegueta en esta posición, ¿sí? La tengo toda sujeta, entonces tenemos que empezar a hacer nuestro corte de forma uniforme. Sin hacer presión, la misma cegueta va haciendo el corte, ¿sí? Sin necesidad de hacer tanta presión. Aquí en esta parte tenemos que llevarle un poco la orilla porque vamos a empezar a levantar un poquito la cegueta porque aquí empieza a pegar esta parte de la cegueta con el modelo. Entonces lo que tenemos que hacer es levantarla y seguir haciendo el corte. Una vez que penetramos un poco en el zócalo, pues vamos a dar cuenta de que ya hicimos ese corte. Entonces ahora vamos a proceder el otro corte del otro lado, hacia la zona mesial de la pieza preparada. Vamos a hacer otro corte igual. Tenemos que sujetar con nuestro dedo arriba hacia la cegueta para hacerlo de forma que no se nos mueva tanto la cegueta y se nos vaya a ir nuestro corte en otra dirección. Entonces debemos ir haciéndolo con suavidad hasta penetrar un poco en el zócalo. Una vez que penetra un poco, pues ya retiramos, quitamos ese excedente de yeso, ¿sí? Ya sea con un cepillo lo podemos retirar. Retiramos ese excedente. Y ahora hay que sacar este double pin. Vamos a sacar este, ¿sí? Y posteriormente este, ¿sí? Hay que tener cuidado de que los orificios no se nos vaya a ir algún pedazo de yeso. A veces quedan estos remanentes, entonces intentar retirarlos, ¿sí? Para que no se nos vayan a bloquear y ya nos impida que nuestro double pin baje. Entonces esto puedo bajar esta zona, ¿sí? Y igual, ¿sí? Esta es la razón de por qué debemos de poner todos esos pins, ¿sí? Estos de acá no los voy a sacar, ¿sí? Solo me interesa sacar este. Ahorita saqué este para que me fuera más sencillo, pero este tiene que salir sin necesidad de que tengamos que sacar este. A veces
la posición de las muelas de Miguel. Por ejemplo, ahí no entra. Entonces ahí ves que tengo que sacar un poco para acomodar este. Una vez que hagamos el descollado, les voy a decir cómo debemos evitar para que entre y salga fácilmente, ¿sí? Bueno, de aquí va a seguir el siguiente paso, que es hacer el descollado, marcar bien el margen para que nuestro sellado quede pues lo más perfecto posible de acuerdo a la terminación que nos entrega el doctor. Entonces vamos a hacer eso con un micromotor. Vamos a continuar y los veo ahorita más adelante para continuar con ese otro paso. Hay que ir a la otra parte del laboratorio donde hacemos el desgaste, ¿sí? Bueno. Ok, una vez que ya tenemos nuestro dado de trabajo, nosotros debemos realizar nuestro descollado, ¿sí? Con una fresa de carburo de bola, del número 8 o número 10. Debemos de realizar este descollado. Yo lo voy a hacer con esta fresa de carburo, porque con esta me he acomodado. Este es como un fresón para también desgastar. Lo que debemos de hacer ahora es desgastar esta parte de la encía, desgastar esta zona, cuidando la terminación que ha dejado nuestro doctor para pues evitar desgastarla y que nuestro sellado no sea perfecto. Entonces con la fresa pues vamos a ir retirando esta parte de la encía cercana al margen. Esto va a permitir que la terminación de la corona pues no quede sobre la encía y que el sellado pues sea óptimo. Vamos a comenzar. Para esto vamos a utilizar este aparato que se llama micromotor, y vamos a utilizar, antes de comenzar, vamos a utilizar este bisturí o un cúter para delimitar el margen de cada preparación. En este caso, de la preparación que tenemos, debemos delimitar ese margen. Tiene que ser de forma paralela, nunca horizontal, para evitar crear surcos que afecten el sellado, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Vamos a poner aquí nuestro fresón y pues vamos a comenzar a delimitar ese margen. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a observar dónde termina nuestra preparación y vamos a ejercer un poco de presión intentando marcar dónde tenemos el límite de nuestra restauración. Esto con la finalidad de que el momento que descollemos el diente pues podamos estar observando dónde está este margen, ¿sí? Nunca lo debemos de hacer horizontal, siempre tiene que ser en forma vertical, lo más vertical que se pueda, ¿sí? Para evitar crear un surco falso que pues afecte nuestra preparación. Siempre horizontal, siempre vertical, perdón. Vamos a ir realizando siempre con cuidado para no cortarnos y marcando este margen. Okay, una vez que ya lo hemos marcado, lo retiramos y lo siguiente es prender nuestro motor y comenzar a hacer un tallado, ¿sí? Cercano a esta zona, ¿sí? Cuidando nuestro margen que hemos delimitado, ¿sí? Intentando llevar nuestra fresa lo más cercana a ese margen, obviamente sin tocarlo, simplemente haciendo este desgaste. Siempre debemos de entrar por abajo, nunca por arriba, siempre por debajo de esa terminación. Y vamos a ir delimitando, ¿sí? Siempre tener el cuidado cuando vamos iniciando, que siempre hay que hacerlo despacio porque tendremos a hacerlo más cuidadosamente. Ya cuando tienes un poco de práctica lo haces un poquito más rápido, pero hay que ir cuidando nada más la terminación para no tocarla y no dañar esa terminación que es la que nos interesa en este momento.
Aquí con la punta de presión es que voy tocando ya lo más cercano a la terminación para hacerlo de una forma un poquito más precisa, sin dañar ese margen, y que me permita dejarlo lo más preciso posible. Ahí me fui un poquito, siempre hay que tener cuidado, ¿sí? Que no suceda eso, porque si dañas el margen, obviamente tendrías que volver a comenzar todo el trabajo. Siempre hay que tener ese cuidado, hacerlo con cuidado. La presa de bola te da un poquito más de precisión. Se la recomiendo para ustedes que van comenzando. Lo hagan con ese tipo de presa. Esta zona la voy a tallar un poquito más fuerte. Una vez que ya he marcado bien mi terminación, lo siguiente es verificar en mi modelo que mi lado de trabajo entre y salga. Se dan cuenta aquí, no toco por arriba, siempre por abajo, para lograr marcar esa terminación, de acuerdo a lo que el doctor nos envía, ¿sí? Y a marcar, acercarme poco a poco más y más a mi terminación, para dejar esta terminación lo más clara posible, ¿sí? Ok, una vez que está terminado esto, lo que voy a hacer ahora es verificar en mi modelo que mi pin, que mi dado entre. Si se dan cuenta, hay una pequeña retención a este nivel. Entonces lo que voy a hacer es eliminarla, ¿sí? Voy a tallar un poco aquí en esta zona, muy suave, un poco, intentando eliminar esa retención para que mi dado de trabajo entre libremente, ¿sí? Entonces vamos con ese poco, verificamos, se dan cuenta, ya bajó, ¿sí? ¿Sí? Sin necesidad de hacer presión, ya mi dado de trabajo entra y sale perfectamente. Entonces de aquí lo que sigue es poner las bases para el articulador. Entonces estas ranuras que tenía mi zócalo me van a permitir poner esta base para que aquí se ensamble mi articulador, un articulador desechable. Entonces aquí lo vamos a pegar con cianocrilato, ¿sí? Entonces para esto ya tengo aquí mi cianocrilato preparado, ¿sí? Lo que debo de hacer es tallar un poquito primero ver que ajuste, ¿sí? Que esta se ajuste bien, ¿sí? Que baje, que esta superficie esté tocando el yeso, ¿sí? Ahí se ve que está tocando, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es hacer una ligera abrasión aquí muy suave para que el cianocrilato penetre un poco el material y haya una buena adherencia de esta base en el yeso, ¿sí? Y que no se me despegue, ¿sí? Entonces lo único que hago es poner cianocrilato en esta base y llevarla a esta parte. Esta basecita tiene que estar viendo esta parte siempre hacia arriba, ¿sí? Entonces la coloco aquí y puedo poner un poquito más de cianocrilato, ¿sí? Aquí alrededor de la base para que se adhiera mejor, ¿sí? Tenga un mejor agarre y la mantengo fija. Aquí se me movió un poco, pero no importa. El chiste es que la dejemos fija un poco. Aquí la puedo volver a levantar un poco, ya se quedó pegada. Entonces pongo un poquito más de cianocrilato en las orillas para ayudarle a que se pegue y la dejo reposar, ¿sí? A mi otro modelo antagonista pues debo hacer lo mismo, ¿sí? Debo ponerle su otra base, ¿sí? Y una vez que ambas están pegadas pongo este articulador, ¿sí? En esta forma y los adhiero, ¿sí? Los junto. Entonces
Eso es lo que se tiene que hacer. Una vez que esto está realizado, pues podemos empezar el siguiente proceso, que es el encerado de nuestra cofia o de nuestra corona. Depende del trabajo que vayamos a realizar, ya sea una corona de silicato de litio, una corona de metal porcelana, ¿sí? Todo eso es lo que tenemos que ahora valorar de acuerdo a lo que nos pide el doctor o la clínica a la que le vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, este es el resultado del trabajo que queremos hacer, ¿sí? Con estos pasos pues obtendremos un modelo de trabajo que es estable, ¿sí? Que nos permite trabajar de forma estable, que nos permite verificar que nuestro sellado sea el correcto y pues con unos dados bien definidos, lo que nos permitirá fabricar coronas pues con un excelente sellado y con una adaptación óptima de acuerdo a pues, los dientes de nuestro paciente y a la terminación que nos entrega el doctor. Si te gustó esta clase, este video, no olvides suscribirte a mi canal y dejar tu comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.